Sí, Doc. ¿Lo ven? Sí se ve. Sí, Doc. Ok. Entonces, creo que nos habíamos quedado acá, al seguir hablando de la pubertad, donde yo les comentaba que Frisch fue el primer autor que mencionó un peso corporal crítico en el cual la niña llega y empieza el desarrollo de la pubertad. Y él puso como el peso corporal crítico de 47.8 kilos. Después vieron que no era tanto el peso, sino más bien el porcentaje de grasa corporal. Y el pasar de 16 a 23.5% más o menos de grasa corporal es lo que hacía, o veían que hacía, que la niña empezara a desarrollarse o a tener su desarrollo de pubertad. Y luego dijeron, bueno, ¿qué tiene la grasa? Y es lo que lo comentaba con respecto a la leptina. ¿Alguien leyó de la leptina? ¿O nadie? Sí, Doc. A ver. Bueno, yo leí que es una hormona proteica que está codificada por el gen OB, que es de la obesidad. Ajá. Y bueno, esto va a tener receptores en el hipotálamo, en las células ováricas, en el endometrio, en las células de Leydig, en las células de la granulosa y de la teca. Y bueno, por ejemplo, en el hipotálamo lo que hacía es que hace que aumenten los pulsos de GnRH. Ajá. En la hipófisis va a estimular la liberación de LH y de FSH. Y en el ovario también va a actuar. En el ovario Bueno, en el ovario decía que si aumentaba la concentración de estas, o si disminuía, pues también alteraba la pubertad. Por ejemplo, Sí. cuando hay deficiencia nutricional, Ajá. puede haber una como alteración en esto. Y ya también en niñas obesas también iba a haber una inhibición gonadal. Ok. ¿Y qué más? Bueno, también decía que los estrógenos van a inducirla y los andrógenos la van a inhibir. Y ya. ¿Y en qué interviene con la saciedad? Sí, ¿no? Sí, según yo sí. ¿Quién eres? Edith de la Torre. Edith. Muy bien, Edith. Perfecto. ¿Alguien más leyó algo más sobre la leptina? Pues nada más para complementar lo que dijo la compañera, es que en cuestión de la pubertad de las mujeres hay un incremento de la leptina, la cual se mantiene en la pubertad, pero que en los varones va a haber una disminución de estos niveles, principalmente en el estadio 2 de la maduración gonadal. ¿Quién eres? Brenda Hernández. Muy bien, Brenda. Excelente. Entonces, miren, es un péptido secretado en el tejido adiposo y ya mencionaban, circula unido a proteínas y ya mencionaban, actúan sobre las neuronas del sistema nervioso central y tiene que ver con la conducta alimentaria y el balance energético. Entonces, actúa como mensajero, pero además también en la cuestión de la saciedad. Pero eso es lo que yo les comentaba, que generalmente las mujeres, las niñas que llegan a ese periodo prepuberal y en el inicio de la pubertad, aumenta el apetito, se comen de más y esto hace que inclusive también, como ustedes mencionaron, también la cuestión, y que lo mencionábamos desde la clase pasada, la cuestión de la nutrición o los cambios alimentarios actuales es lo que hace o ha hecho que la pubertad cada vez se dé un poquito antes en las mujeres, así en general. Inclusive la primera menstruación llegue un poquito antes ya. Entonces, bueno, estábamos con que íbamos a ver lo de la pubertad
Y bueno, miren, en general, no es una regla, pero en general, el desarrollo cronológico de la pubertad se da así. Primero, que hay un crecimiento acelerado. O sea, muchas veces en muchos de los libros mencionan que el primer signo de pubertad puede ser el crecimiento en talla, seguido por la telarca, después la adrenarca y después es la menarca. Más o menos todo esto, que no es que primero sea el crecimiento, después la telarca, después la adrenarca y la menarca, sino se da en forma continua y en forma conjunta. Pero generalmente, si yo, por ejemplo, les preguntara en el examen, ¿cuál es en general el desarrollo cronológico de la pubertad? Entonces sí me tendrían que contestar así: crecimiento acelerado, telarca, adrenarca, y lo último, siempre eso sí, es la menarca. Pero no es una regla general, depende, comentábamos, de cuestiones genéticas, nutricionales, ambientales, etcétera. Pero en general así se da el desarrollo cronológico de la pubertad: crecimiento acelerado, telarca, adrenarca y menarca. Todo esto más o menos se da en 4 años y medio, en un promedio, y que puede ir, de acuerdo a las mujeres y todos los antecedentes, de 1.5 a 6 años. Y lo que estábamos comentando, Tanner, su estudio famoso, y que nos basamos para los estadios de Tanner, y nos seguimos basando aún así, lo hizo en europeas sanas, y generalmente eran del norte de Europa, nórdicas. Entonces, obviamente después se hicieron muchísimos estudios. Hubo un estudio muy importante en Estados Unidos, donde el Colegio Americano de Pediatría dividió por raza. Y obviamente ahorita vamos a ver algunas características, pero en general las características sexuales secundarias se dan antes en la raza negra que en la raza blanca. Pero voy a contestar, ¿eh? Bueno. ¿Sí? Bien, Andrés, estoy dando clases. Sí, a las dos, por favor. ¿Vale? No, okay. Perdón. Entonces, en general, vieron estos pediatras, que son bien ociosos los pediatras, no es cierto, que las características sexuales secundarias antes son en raza negra que en raza blanca. Ahorita vamos a ver, miren, estas es algunas características de ese estudio del Colegio Americano de Pediatría. Y vean, si hay diferencia, ¿eh? Miren, en las de raza negra, por ejemplo, a los 8 años, ya casi la mitad tenían mamas o vello púbico. En cambio, vean las gringas de raza blanca. Menos del 15% a los 8 años tenían mamas o vello púbico. Vean a los 12 años, ya más del 62% de las negritas ya estaban menstruando. En cambio, miren las de raza blanca, un tercio, 35%. ¿Cómo ven? Si hay diferencia, ¿no? Vean lo que encontraron en promedio de la telarca, promedio de la edad para la adrenarca y promedio de edad para la menarca. O sea, si es lo que encontraron en cuanto a raza negra y raza blanca, sí hubo diferencia, ¿eh? O sea, generalmente se da en raza negra. ¿Dónde estarán las latinas? Es pregunta. En un intervalo entre la raza negra y la raza blanca. A mitad. Exactamente, ni tan como las negritas, pero tampoco tan para allá que las de raza blanca, ¿no? Pero también, inclusive en nuestro país, hay diferencias. Platicábamos en la clase pasada, no es lo mismo un adolescente de la Ciudad de México, ¿no? Que una adolescente les digo, de la costa, de Acapulco o de Veracruz. No es lo mismo un adolescente de Monterrey o un adolescente de Guadalajara,
a una adolescente de Puerto Vallarta o cosas por el estilo, ¿no? Y cuestiones genéticas, ambientales, nutricionales. Así varía inclusive en nuestro país. Pero vean, este estudio sí nos abrió la mente mucho en el aspecto de que pues muchas veces nos guiamos puramente en el Tanner y tratábamos de ver patologías de acuerdo al Tanner. Y la verdad es que, bueno, Tanner primero hizo su estudio, que todavía sigue siendo muy aceptado, en nórdicas sanas primero, y luego pues no hizo diferencias en cuanto a otro tipo de razas. Entonces, de acuerdo a la raza puede variar mucho nada más, pero hay que ver genética, hay que ver nutrición, cuestiones ambientales, etcétera. Ahí está el Tanner, que ya lo habíamos visto, ¿no? El estadio 1, que es el prepuberal, en mama, solo hay elevación papilar, y en vello púbico, en el prepuberal, pues ausencia del vello púbico. El estadio 2, en mama, ya hay una elevación mamaria y papilar en forma de un pequeño montículo y el diámetro de la areola está aumentado. Ahí están las medianas de edad del Tanner, mediana de edad 9.8 años. A nivel del vello, el estadio 2 es un vello ralo, largo y pigmentado, sobre todo a lo largo de los labios mayores. La mediana de edad es 10.5 años. El estadio 3, agrandamiento adicional sin separación de mama y areola. Y en cuanto al vello, ya es un vello oscuro, grueso y rizado que se extiende por el monte de Venus. El estadio 4, en mama, es un montículo secundario de la areola y la papila por encima de la mama. Y el vello ya es de tipo adulto abundante, pero limitado al monte de Venus. Y el estadio 5, en la mama, y hay retracción de la areola, el contorno de la mama. Y les decía yo que muchas mujeres no llegan al estadio 5 hasta que se embarazan y lactan. Entonces ya en mama, el estadio 4 es el considerado ya adulto. El vello púbico generalmente sí ya el estadio 5, que la mayoría de las mujeres lo tienen, ya es un despliegue de tipo adulto en cantidad de distribución, sobre todo en la cara interna de los muslos. Y ahí están las medianas de edad. Pero repito, el Tanner lo hicieron en nórdicas sanas. Entonces, este colegio americano de pediatría llegó a esta conclusión después de ese estudio tan grande que hizo. Dijo, en promedio, las niñas gringas de raza negra inician la pubertad entre los 8 y los 9 años de edad, y las de raza blanca hasta los 10. No obstante, la telarca o la adrenarca pueden producirse normalmente en las niñas negras ya desde los 6 y en las blancas desde los 7. Y esto es importante por lo que comentaban, y seguramente ustedes leyeron en cualquier libro que leyeron, si es que leyeron, que cuando hablan de pubertad precoz, es cualquier signo de pubertad antes de los 8 años. Y vean esto, lo que encontraron estos cabrones. Vean, en las niñas de raza negra, ya desde los 6 pueden tener o empezar a desarrollar sus pechitos o a empezarle a salir vellito púbico o axilar, sin ser patológico. Y en las blancas, desde los 7. Entonces, ya al llegar a una definición para diagnosticar pubertad precoz, desde ahí empieza el problema. O sea, si vamos a encontrar realmente algo patológico, de acuerdo nada más a la edad. Entonces, les decía yo que muchas veces el primer signo de pubertad puede ser el crecimiento acelerado, ¿no? Seguido de la telarca. Y primero empieza con agrandamiento y elevación de los pezones y la areola, ya después se da la elevación de la mama, con la formación del montículo mamario, y ya la formación bien de la areola con los montículos secundarios. Después, en general, aunque les digo que no es una regla, a veces hay muchas mujeres que empiezan primero con la adrenarca, pero bueno, después el adrenarca, que generalmente se da después del brote mamario, y el vello axilar sale más o menos 2 años después. Y vean esto, más o menos el 20% de las niñas, en general, el primer signo puede ser crecimiento de vello púbico, sin ser patológico. Y lo último siempre, es lo que sí es la menarca. Esto se da ya en forma tardía y se da después del pico del crecimiento. ¿De acuerdo? Y cuando el primer signo es la telarca, muchas veces la menarca se da más tempranamente. Y eso se explica por lo que comentábamos, porque la telarca está dado por estrógenos, ahorita lo vamos a ver.
Y entonces el hecho de que el primer signo sea la telarca, muchas veces es que pues tiene buena cantidad de estrógenos y entonces muchas veces ya la menarca se da un poquito antes. Entonces vamos a hablar del crecimiento. Bueno, se sabe que las niñas, con respecto a los niños, más o menos crecen unos 2 años antes. Acuérdense, en quinto de primaria, ¿quiénes son más altas, las niñas o los niños? Las niñas. Claro, hasta te bulean, ¿no? Las ves bien grandotas, pinches niñotas, y uno bien chaparrito, todo calabaza. ¿Y ahora qué madre le están dando de comer a estas pinches? No, las niñas así bien grandotas y los niños así chiquitos. Las niñas flaquitas, altas, grandotas, crecen antes las niñas, más o menos entre los 11 y 12 años. Pero miren, antes de que venga la menstruación, su primera menstruación, la menarca, más o menos tienen un incremento en talla de 6 a 11 centímetros por año, antes de que venga la primera menstruación. Y el apogeo de este crecimiento generalmente se da 2 años después del brote mamario y les digo yo, 1 año antes de la menarca. ¿De acuerdo? ¿Qué hormonas, ya lo platicábamos desde la clase pasada con el caso, qué hormonas intervienen en el crecimiento en talla en la mujer? Son 3. Una es estradiol, estrógenos. 2, somatotropina o hormona del crecimiento. Y la tercera es una hormona que actúa a nivel local, que es el factor 1 de crecimiento similar a la insulina, o factor 1 de crecimiento insulinoide, que actúa en el hueso largo. Pero todo empieza por el estradiol, por los estrógenos, para estimular a la hormona del crecimiento y que esta a su vez a nivel local estimule al factor 1 de crecimiento similar a la insulina. Gracias a esas 3 hormonas es que la niña crece. Vean, esto es lo que estábamos comentando. Las niñas, este es de Tanner, las niñas crecen antes, entre los 11 y 12 años tienen su pico máximo. En cambio, los niños crecen después y obviamente aumentan más en talla ya por los 14, 15 años, ¿no? También varía en cuanto a la genética, el ambiente, etcétera. Pero miren, esto lo puso Tanner. Seguimos con el crecimiento. No tiene nada que ver con andrógenos suprarrenales, pero sí lo que se sabe actualmente es que está influido por el crecimiento intrauterino. Aquellos niños o bebés que tienen restricciones del crecimiento intrauterino o que nacen con ese problema o que son de hijos de diabéticas y que hacen también diabetes en el embarazo y que son productos macrosómicos, también tienen repercusión en la niñez y en la pubertad. Entonces, desde el crecimiento intrauterino es muy importante. Entonces, por eso ahorita la obstetricia, que antes se basaba mucho en nada más la mamá, diciendo, pues hace muchísimos años, como decían nuestros maestros viejos, si la mamá está bien, pues el bebé va a estar bien, y al revés, ¿no? Si la mamá está mal, pues cómo va a estar bien el chamaco. Ahora, gracias a los avances de la tecnología y muchas cosas, pues también estudiamos mucho al feto y cualquier problema de crecimiento, sea para abajo o para arriba, puede repercutir en la niñez y en la pubertad. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que como comentábamos la clase pasada, durante la niñez se mantienen inhibidas las gonadotropinas, se mantiene dormido el hipotálamo, no secreta GnRH para estimular a la hipófisis a producir gonadotropinas, y a su vez para estimular a la gonada que crezca un folículo, se mantiene todo inhibido, a pesar de tener estradioles tan bajos, de 10 picogramos por mililitro en las niñas o menos. A pesar de eso, se mantiene inhibido todo a nivel de sistema nervioso central, parece ser por algún inhibidor central, que ya mencionábamos al GABA y el neuropéptido Y. Bueno, sé que más o menos entre los 6 y 8 años en general es como si se despertara el hipotálamo, se quitara ese inhibidor central y empieza a producir pulsos de GnRH. Lo que decía su compañera con la leptina, se han hecho estudios en ratas donde les inyectaban leptina y aceleraban el proceso de la pubertad. Entonces, al haber aumento de esteroides sexuales, hablándose principalmente de estrógenos, incrementa la hormona del crecimiento.
y este estimula el factor 1 de crecimiento similar a la insulina. ¿De acuerdo? La hormona del crecimiento actúa primordialmente en el cartílago epifisiario del hueso. ¿De acuerdo? Y vean esto, lo de hasta abajo. El estradiol, o sea, los estrógenos, en un principio aumentan el crecimiento óseo. O sea, favorecen el crecimiento óseo, ya que incrementan la hormona del crecimiento y estimulan el factor 1 del crecimiento similar a la insulina. Es un estradiol a niveles bajitos cuando empieza todo este proceso de la pubertad. Pero después actúan como en la fusión epifisiaria. O sea, ya cuando rebasan ciertos niveles de estradiol, generalmente por arriba otra vez, de 200 picogramos por mililitro, y que viene la primera retroalimentación positiva, ya se proliferó el endometrio, y viene la primera menstruación de la niña, del adolescente, entonces al contrario, en lugar de estimular el crecimiento óseo, estimula la fusión epifisiaria, y entonces dejan de crecer las niñas. Entonces, en un principio el estradiol aumenta el crecimiento, y después de ciertos niveles, al contrario, ¡pum!, cierra las epífisis, y entonces la niña deja de crecer. Por eso es que antes de la pubertad, antes de la menarca, la niña crece de 6 a 11 centímetros por año. Cuando menstrua por primera vez, ya no crece así. Máximo va a crecer 2 o 3 centímetros más y se acabó. O sea, por eso es que las niñas en quinto de primaria, pues empiezan a crecer así en chinga antes que los niños. Pero ya cuando llega su menstruación, 1 o 2 años después, ya chingó a su madre, ya dejan de crecer como estaban creciendo. Se cierran las epífisis. La hormona del crecimiento, bueno, es mayor abundancia por la hipófisis, está codificada por 5 genes en el cromosoma 17, está regulado por la somatoliberina y hormonas tiroideas y glucocorticoides, y les digo que estimula el factor 1 de crecimiento similar a la insulina, que es muy importante para que el hueso largo se desarrolle adecuadamente. Se secreta de manera pulsátil, y en la pubertad, ya lo platicábamos, junto con la LH y la FSH, es más amplia en el sueño. Entonces, por eso es que las adolescentes, les decía yo, comen y duermen. Y entonces cuando duermen, al principio es cuando más crecen en talla. Entonces, las huevonas son medio altas. No es cierto, ¿no? No, pero sí, miren, en el sueño es cuando más se estimula. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto es lo que quiero que se les quede. El estradiol a dosis bajas estimula la hormona del crecimiento y el factor 1 de crecimiento similar a la insulina. Y el estradiol a dosis altas, ya cuando rebasan los 200 picogramos por mililitro y que ya viene la retroalimentación positiva, viene la primera ovulación, viene la primera menstruación y matan el guajolote, hacen el mole, la fiesta y todo lo demás, entonces al contrario, cierra las epífisis el estradiol y la niña deja de crecer. Ahora vean esto de lo último, vean esto, por favor. El 86% del hueso vertebral se adquiere a la edad ósea de 14 años. Es muy importante la cantidad y la calidad de hueso, no solo en vértebra, sino también en cadera, pero sobre todo a nivel vertebral, en la adolescencia y en la pubertad. ¿Por qué es importante? Ya vamos a ver después menopausia. Las que no ganan hueso en este periodo no lo van a ganar nunca, y son las que luego, llegando a la menopausia, se andan por osteoporosis y por falta de estrógenos, perdiendo hueso, y entonces andan fracturando por fragilidad, o la columna, o la cadera, o la porción distal de los huesos, etcétera. Entonces, lo que no gana de hueso la puberta en este periodo, ya no lo va a ganar nunca. Es muy importante la ganancia de hueso. Entonces, aquí es muy importante la buena alimentación, el fomentar a las adolescentes que hagan ejercicio, el que no fumen, luego empiezan a fumar a edades muy tempranas, ¿no? Entonces, las buenas hábitos higiénico-dietéticos y de ejercicio son muy importantes para el adolescente, también para que la cantidad de hueso que se gane en este periodo sea muy importante, o sea, importante, para que después en la menopausia no tengan tantos problemas de osteoporosis y de fracturas por fragilidad.
Y lo que yo les decía, también en los varones es muy importante para que crezcan el estradiol, el estrógeno, obviamente no a las dosis o como la secreta la gónada femenina, pero a nivel testicular también es importante. Entonces, por ejemplo, en varones que tienen mutaciones en el receptor alfa de estradiol o deficiencias en la aromatasa, que ustedes ya saben, la aromatasa es la enzima que convierte andrógenos en estrógenos. Si los varones tienen este tipo de problemas, los varones se quedan chiquitos, no crecen. Afortunadamente no es tan frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, en el varón, para que tengan una masa ósea óptima, tienen que ver los estrógenos y los andrógenos, pero también los estrógenos. Y la menarca, entonces, se da en una edad promedio de 12.8 años, más o menos, pero les digo, ahí depende de muchas cosas. Y ya es cuando se da, ¿qué? Pues ya hay una retroalimentación estrogénica positiva en la hipófisis y el hipotálamo, estimula el pico del LH, se da la primera ovulación y entonces la primera menstruación, ¿de acuerdo? Y entonces ya la menarca sería lo último, les digo. Tienes el crecimiento en talla, la telarca, la adrenarca o puarca y hasta el último la menarca. Ya es cuando viene ya una retroalimentación estrogénica positiva, estimula la LH, viene el pico del LH y 24 o 48 horas después en promedio la niña está ovulando. ¿De acuerdo? Y viene su primera menstruación. Ahora, esto es importante. Muchas niñas en los primeros 12 a 18 meses después de la menarca no ovulan bien, o sea, tienen anovulación persistente. Muchas nos han llegado muchos a consulta donde las mamás las llevan a estas niñas y la preocupación principal es porque no menstruan cíclicamente. Es decir, tuvieron su primera menstruación, o sea, a los 12 años, y luego pues se les fueron, o menstruó bien 2, 3 meses, y después se le fue 4 meses sin menstruar, y después volvió a menstruar bien 2 meses, y otra vez se le fueron 6 meses, y llegan preocupadas porque dicen, oye, doctor, pues ya está menstruando, pero no menstrua bien cíclicamente mi hija. Es un problema, o sea, estoy preocupada, ¿es normal o no? Hasta cierto punto puede ser fisiológico y se puede dar por anovulación. Y esto es por inmadurez del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Inclusive hay algunos autores que mencionan que del 25 al 50% de las niñas pueden tardar hasta 4 o 5 años para que se termine de madurar este eje o este intercambio entre hormonas entre el eje y la mujer ovule bien y menstrue bien. Si ya pasan más de 4 o 5 años y la mujer sigue con trastornos menstruales y anovuladora, eso sí ya no es por inmadurez. O sea, por decir, si empezó a menstruar a los 11 años y tiene ciclos irregulares, podemos calmar a la mamá, decir, mire, ¿sabe qué? No se preocupe, es porque todavía no está totalmente maduro ese eje, entonces puede tener ciclos irregulares, así de anovulación. Obviamente, cuando llegan sangrando, porque luego nos llegan sangrando todo el mes, ¿no? O muy abundante. Entonces ahí sí necesitamos ayudarles con alguna cosa. Pero si no es así, nada más es cuestión de tranquilizar a la mamá y obviamente explicarle también a la niña que puede tener estos trastornos o al adolescente porque todavía no está completamente maduro el eje y que puede tardar hasta 4 o 5 años en que se termine de madurar. La mayoría tardan 2 años, entre 18 y 24 meses, para que termine de madurar. Si pasan 4 años o 5 años, si empezó a menstruar a los 11 y llegan a los 15 o 16 y sigue con muchas alteraciones menstruales, así como les digo, que luego pasen 6 meses, 7 meses, 8 meses sin menstruar, o que luego menstrue bien 3 meses y otra vez se le vuelva a ir, entonces ahí sí ya no es tan normal, ahí hay que empezarle a investigar problemas de anovulación, que ya lo veremos en el siguiente tema. Y vean, esto es lo que yo les decía, vean, miren, por ejemplo, en Noruega, en 1840, menstruaban hasta los 17 años. Hasta los 17 años menstruaban sin problema. Y vean cómo ha ido bajando. Actualmente, bueno, no actualmente, en 1960, según Tanner,
empezaron ya a menstruar la mayoría a los 13 años. O sea, ha ido bajando lo que estamos platicando, el desarrollo de la pubertad y obviamente la primera menstruación o menarca. Y esto tiene que ver, repito, por cuestiones nutricionales, ambientales, ritmo de vida, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos estado viendo. O sea, se ha ido adelantando. Lo que yo les decía, cuando antes, por ejemplo, en Noruega o en Finlandia, en 1860, era imposible fisiológicamente que una mujer se embarazara a los 12 o 13 años, porque puta, todavía ni se desarrollaba, todavía tenía que menstruar hasta los 17, pues actualmente ya vemos mucha mujer adolescente embarazada, desgraciadamente. O sea, nosotros aquí en México, ¿cómo estamos en embarazo adolescente? ¿Ustedes saben? Creo que somos de los países con mayor incidencia, ¿no? De embarazos adolescentes, y Puebla, junto con Veracruz, son los estados donde hay mayores casos de embarazos en adolescentes. Sí, a huevo. No nos teníamos que quedar atrás, ¿no? Todo en primer lugar, todo en primer lugar. O Sí. sea, el embarazo adolescente, las complicaciones del embarazo, miren, aquí en México somos muy dados a los extremos. Os digo, la edad ideal para que uno, bueno, lo van a ver en obstetricia, la edad ideal para que una mujer se embarace, en teoría, es de los 20 a los 35 años. Tanto abajo de los 20 hay más complicaciones, tanto para la mamá como para el bebé, también arriba de los 40. Y nos vamos a los extremos, ¿no? Ahorita cada vez vemos muchas más niñas. Les digo yo que, no sé si les comenté, trabajo también en el Hospital General Zona Norte, en la Secretaría de Salud, en las noches. Y no sé, cuando estamos en urgencias, de 10 embarazadas que llegan a valoración de urgencias, mínimo 4 o 5 tienen menos de 18 años. Y unas ya son gesta 2, gesta 3, no, tienen 20 años y ya es gesta 3, o sea, van en chinga. O sea, ya de 25 años y el gesta 1, así es como que puta, ya estaba quedando, ¿no? Entonces, no chinga, o sea, estamos de la chingada embarazados, y como dice su compañero, no sé quién fue, Carlos. Carlos, aquí en Puebla somos de los primeros lugares a nivel nacional, estamos de la chingada. Entonces, y las complicaciones de la embarazada adolescente son amplias. Y, o sea, no hablando de trastornos hipertensivos, de hemorragia, de sepsis, y obviamente para el bebé también de prematurez, de restricción, o sea, son un chorro de cosas, de diabetes gestacional. Entonces, cuando antes era imposible que se embarazara en esta edad, pues obviamente ahorita pues lo vemos cada vez más, ¿no? Y nos vamos al otro extremo, cada vez vemos aquellas mujeres que pues estudian medicina y luego hacen especialidad y luego hacen subespecialidad y luego hacen subespecialidad y luego maestría y ya cuando tienen 41 años dicen, bueno, ya me voy a embarazar, pues también hay más riesgo, ¿no? Ya lo veremos después. Pero, no, está bien que estudien y que se preparen, la verdad. Pero sí, no, aquí lo vemos mucho los extremos de la vida y en muchos países igual, sobre todo de tercer mundo. Pero vean, cuando antes era imposible que se embarazaran tan temprano, ahorita ya, porque ha ido disminuyendo o bajando la edad de la menarca y por ende también del desarrollo de la pubertad. Vean, esto es lo que yo les decía, a pesar de que son cuestiones diferentes, se van, no es que se dé una cosa primero y luego la otra y luego la otra, o sea, va todo en cronología, pues, pero se va dando más o menos al mismo tiempo. Pero entonces, en general, les digo, primero es el crecimiento acelerado, telarca, pubarca o adrenarca, y lo último es la menarca. Pero ustedes están viendo acá este tipo de cuestiones donde están la promedio en edad y todo de cada una de estas cosas. Pero les repito, depende mucho carga genética, ambiental, nutricional, ya lo estuvimos viendo, ¿eh? Entonces, ahí les va, el resumen. O se los resumo, como diría el cabrón ese pinche alburero. A ver, la FSH y la LH aumentan moderadamente antes de los 10 años de edad. Esto hace que se incremente el estradiol y entonces aumenten los pulsos de LH en un principio, o más en un principio se da durante el sueño,
y ya en los adultos se da en un intervalo de 1.5 a 2 horas. Fíjense, 2, si yo les pregunto en el examen, ¿en dónde intervienen los estrógenos en el desarrollo cronológico de la pubertad? Me van a tener que contestar esto. Intervienen en el desarrollo mamario, es donde principalmente se da, en la telarca. Ya mencionaban su compañera el viernes pasado, en la distribución femenina de la grasa, en el crecimiento vaginal y uterino, y recuerden el caso, que después lo regresaremos. Y les decía yo que interviene en el crecimiento en talla, en el crecimiento esquelético. Primero, a bajas dosis o a niveles bajos, estimulando a la hormona del crecimiento para que a su vez estimule al factor 1 de crecimiento similar a la insulina, que actúa en el hueso largo, y la niña empieza a crecer o crece. Pero cuando ya el estradiol supera cierto nivel o dosis altas, arriba de 200 picogramos, y que viene la primera retroalimentación positiva, y ovula por primera vez y menstrua por primera vez, al contrario, el estradiol lo que hace es cerrar las epífisis, y entonces la niña deja de crecer. 3. Los andrógenos suprarrenales intervienen en el vello axilar y púbico. No tiene nada que ver la adrenarca con el crecimiento esquelético ni con la gonadarca en sí. Entonces, los andrógenos suprarrenales intervienen en el vello púbico y axilar, que ya dijimos que principalmente es androstenediona, sulfato de hidroepiandrosterona y de hidroepiandrosterona. No es testosterona. La testosterona se produce en el folículo en crecimiento en la niña, en las células de la teca. Y de ese no depende la cuestión del vello axilar y púbico, sino de los andrógenos de origen suprarrenal. Entonces, si les pregunto de qué depende el vello púbico y axilar en la mujer, el crecimiento de vello púbico y axilar en la mujer durante la pubertad, me tienen que poner andrógenos suprarrenales o andrógenos de origen suprarrenal. Si me ponen andrógenos nada más, mala. ¿De acuerdo? 4. A mitad de la pubertad, el estradiol estimula el endometrio porque ya antes se desarrolló, creció la vagina, se desarrolló el útero, creció el útero, etcétera. Estimula el endometrio, viene el pico del LH, ¿no? Ovula por primera vez la mujer y su primera menstruación, y todo el mundo contento, y paso de niña a mujer y todo lo demás. Y entonces lo que comentábamos, en un principio los ciclos son anovulatorios y pueden tardar hasta 4 a 5 años según algunos autores, aunque la mayoría son de 18 a 24 meses. Perdón, voy a contestar otra vez. Bueno. Sandrita, perdón, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, me lo imaginé, por eso ya me tengo. Sí. Oye, ¿cómo has estado? ¿Bien? Sí. ¿Bien? Mira, bien, Sandrita, todo bien. Ya sabes, echándole ganas. No, pues mira, como estaba para dos cosas. Una, te puedo estar mandando, mira, sí tengo algunas pacientes oncológicas. Entonces no sé si te puedo estar mandando esas pacientes. No sé si te hablo primero y te mando a tu consulta privada. Lo que quería preguntar es que si se puede comunicarme. ¿Qué tienes? O sea, me da chance de darles teléfono. ¿Sí? Ajá. Ándale, exacto, sí. Exacto. Sí, sí. Oye, y la siguiente pregunta es, o sea, yo sé que no, oncológico, pero si estás viendo ginecología, o sea, lo que dice, ¿sí? Mira, te pregunto esto porque también, bueno, mi esposa, yo normalmente
Entonces, por eso digo, por la confianza, no sé si ándale, sí, la ovulación, ándale, sí, te lo puedo mandar. Ah, excelente. Entonces, sí, no, las oncológicas de ley. Exacto. Órale, Sandrita. Entonces, mira, te estaremos listando y seguramente te van a empezar a dar chance de ¿no? Yo les digo que se van a encontrar contigo, ¿no? Órale. Oye, perfecto. ¿Y dónde andas con tu teléfono? Órale, perfecto. Sí, órale, muy bien. Será eso, ¿no? Bueno, y aparte de saludar, ¿sale? Órale, Sandrita, muchas gracias, ¿eh? Cuídate, adiós. Bye. Perdón, más trazos. Entonces, en un principio son ciclos inicialmente anovulatorios y después, ya una vez que madura el eje, entonces ya se dan respuestas ininterrumpidas y predecibles positivas de picos de leche al estradiol con ovulación normal y entonces ya menstruación normal. Pero estos ya son acontecimientos puberales tardíos, ya es cuando hay madurez del eje. Y repito, en general, en promedio más o menos tardan 18 a 24 meses. Hay algunas que desde el principio no tienen ningún problema y hay algunas que se van hasta 4 o 5 años con ciclos anovulatorios. Perdón. Y trastornos menstruales. Y lo único que hay que hacer es calmar a las mamás y explicarles bien, a menos les digo que tengan sangrados disfuncionales abundantes o prolongados, y bueno, ya tratarlas con alguna otra cosa. Pero yo en lo particular en mujeres tan jóvenes no doy hormonales, a menos de que sea estrictamente necesario para detener el sangrado, pero si no es así, no hay por qué acelerarse, sino hay que esperar a que termine de madurar ese eje y normalmente empiezan a ovular bien. Ahora les digo, si ya pasan 4 o 5 años y siguen con trastornos menstruales o anovulación, entonces ya lo vamos a ver en anovulación que hay que investigar, porque eso ya no es por inmadurez del eje. ¿Cómo la veis? Doctor, yo tengo una duda. Sí. Los ciclos anovulatorios que marcan normalmente, de 18 a 24 meses aproximadamente, ¿esos se pueden que no se presenten? O sea, que presente la menarca y, después, y luego comiencen los ciclos normales, o Sí, es sí, poco sí, probable. claro, Okay. ¿no? Hay niñas que empiezan a menstruar y menstruan cíclicamente desde el principio. No tiene que ser a fuerza que tengan descalabaceadero en sus menstruaciones, ¿eh? O sea, hay muchas mujeres que desde el principio no tienen ningún problema. Pero les digo, depende de muchas cosas, ¿eh? Genética, ambiental, nutrición, etcétera. Pero sí hay mujeres que sin ningún problema, ¿eh? Y les digo eso porque hay veces que llegan a la consulta y las lleva la mamá, ¿no? Y el principal problema o el por qué las llevan es porque no menstruan bien. Entonces se asustan, ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces que menstruan, te digo, 3, 4 meses bien, cíclico, y de repente se les va a 6 meses la menstruación, ¿no? Y dicen, chin, ya estará esta cabrón, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Y luego llegan otra vez 2, 3 meses y otra vez se le va a 3 meses, o sea, y eso pues no les ayuda mucho. Ahora, la otra es que a veces también nos mandan muchos en este periodo, sobre todo los dermatólogos, por cuestiones de acné,
hirsutismo, y bueno, puede ser el mismo proceso anovulatorio, pero hay que estudiar ahí sí algunas otras causas. Ya lo vamos a ver en anovulación. ¿Sí quedó la Sí, respuesta? sí, gracias, doctor. Sí, maestro. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Doctor, Esto, lo que vimos es lo normal, ¿eh? O sea, todavía hay que irnos a patología, que es la pubertad precoz y pubertad retardada, ¿eh? Eso todavía nos falta. doctor, ajá, ¿Tiene? yo tengo una duda. Narda, eh, Ajá. las niñas que tienen pubertad precoz, entonces serían chaparritas, Ah, ¿por qué piensas eso? A ver. porque se va a cerrar primero, se cierra la epífisis, ¿no? Exacto. Ese es el principal problema de la pubertad precoz, ya lo vamos a ver, que se queden chiquitas, porque como si el problema es que produce estrógenos antes de tiempo, o porque se despierta, bueno, lo vamos a ver, ahí se divide en dos, seguramente lo leyeron, la dependiente de GnRH o de gonadotropinas y la independiente de GnRH o gonadotropinas, la que le llaman pubertad precoz central verdadera o pseudopubertad precoz, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero sí, el principal problema es que pues, si producen altos estrógenos se van a cerrar las epífisis antes de tiempo, entonces se quedan bien chiquitas, cabrón, porque llega su menstruación, o sea, se desenrollan antes, pero también se cierran se quedan bien chiquitas comparadas o sea, en un principio pueden ser más altas, ¿no? Ahí les voy a contar de un caso, y después, pues a fin de cuentas, si no la controlamos, si no la tratamos, se quedan chiquitas, y ya las otras siguen creciendo y ella se queda bien chiquita. Sí, ese es cierto. Ok, gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctor. ¿Sí? Es que yo tengo una pregunta, pero es de la clase pasada. No sé si se incomode. Sí. No. Dime. Es que yo no pude entrar el viernes y me quedé con la duda de cuál era el diagnóstico del caso clínico que había puesto. ¿Cuál? Del de la chica que tenía 16 años, no había presentado menstruación, tenía senos pequeños y O sea, algunos... la que estamos viendo, de la pubertad retardada. Sí, Todavía no damos el diagnóstico bien, preciso. Ya estuvimos platicando el viernes. es que Aguántale, lo vamos a platicar. Vamos a ver primero el miércoles que viene, pubertad precoz, ¿de acuerdo? Y sí. después nos vamos a pasar a pubertad retardada y ahí vamos a tocar otra vez el caso. Muchas gracias, Doc. Sale. ¿Alguien más? Aquí Abril, bueno, es que no lo vi, pero preguntaba que las mujeres con mayor peso tienen una mejor regulación de su ciclo menstrual precisamente porque secreta más leptina. No, lo que yo les decía con respecto a la pubertad es que la leptina, o sea, las mujeres con mayor peso generalmente se desarrollan antes. O sea, el desarrollo de la pubertad se da antes y a veces la menarca se da antes que las mujeres muy flaquitas, esas al contrario. Generalmente se da la pubertad un poquito más o después y la menarca después. Pero repito, no nada más tiene que ver con el peso, sino con cuestiones genéticas, ambientales y nutricionales. Sí, doctor, es que no podía hablar, y entonces por eso le escribí Sí. mi duda, pero gracias. Sí, pero ven que cuando estoy presentando lo de mi pantalla, yo no veo sus preguntas, por eso les pregunto que quiénes son y eso. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, mis doctores, doctoras? Doctor, Sí, yo leí que la menarquia se da dos años después de la puberquia. ¿Cómo qué tan frecuente es esto? El lapso no, de tiempo más, ¿cuál sería? varía, mira, te digo que depende de muchas cosas, sí, en promedio se da 1 o 2 años después de ya que la pubarca se dé por completo, un año, pero varía. O sea, inclusive les decía yo que hasta un 20% el primer signo de pubertad muchas veces es la pubarca, o sea, antes que inclusive la telarca, ¿no? Pero en general, o sea, lo que quiero que se les quede es que en general
el desarrollo cronológico de la pubertad es crecimiento en talla, telarca, pubarca y menarca. La menarca sí siempre es lo último. ¿Sí? Gracias, doctor. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Mis dos tutores. No, Doc. Gracias, Doc. ¿No? ¿Sí le agarraron la onda? Y ya el resumen estuvo perro. Ok, maestrazos. Entonces, el miércoles vamos a ver lo de pubertad precoz. Les voy a platicar rápido un caso que hemos tenido desde el año pasado ahí en el hospital. Es una niña de 4 años donde tiene un Tanner, o sea, ya tiene desarrollo de pechos, de mamas, y tiene vello púbico grueso. O sea, nada más en Monte de Venus y en un poco en los labios. ¿De acuerdo? Pero ya tiene inclusive desarrollo de mamas, de 4 años. Ahí les voy a platicar bien el miércoles, antes de que desarrollemos el caso, digo, el tema, qué onda con esta niña. Inclusive déjenme ver si tengo los datos exactos para que se los pase antes de la presentación, ¿sale? Y ustedes me dicen qué opinan. Pero léanse todo lo de pubertad precoz, ¿de acuerdo? Y ya después vemos pubertad retardada, que es el caso de que falta, bueno, de la niña de casi 16 años que les pasé, ¿no? Entonces, primero pubertad precoz, ¿de acuerdo? Sí, Doc, gracias. Sí, Doc, gracias. Órale, nos vemos el miércoles. Gracias, Doc. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Adiós. Nos vemos, Doc, gracias. Bye. Gracias, Doc. Muy chida la plática. Bye.